Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Katy, Jorge, Gaby, Magnolia, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta continuación, ¿no es cierto?, acerca de los tipos de maldiciones. Esto es un repaso un poco ampliatorio de cosas que ya vimos para terminar este asunto de las maldiciones. Hoy vamos a ver las maldiciones impuestas, autoimpuestas y las bíblicas. En primer lugar, las primeras, ¿no es cierto? El que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre, nos advierte Mishlei, o sea, Proverbios en el capítulo 13. La palabra maldición está compuesta por dos palabras, como hemos visto, mal y decir, o sea, decir mal, hablar mal de alguien, decir, desear algo malo a una persona o cosa. Decir algo malo ya es un deseo, ya es una expresión, ya es un decreto que uno hace. ¿Sí? La acción es maledicencia, literalmente, lo cual es justamente la acción de hablar o decir algo malo de alguna persona, una calumnia, verdaderamente. Entonces, esto es la transgresión justamente a un mandamiento. Hola Maribel, bienvenida. Se espera que la maldición suelte una fuerza negativa y maligna que actúe contra la felicidad, provoque el fracaso, justamente todo lo opuesto, provoque el mal, la destrucción del maldecido, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Bilam tenía la intención de proferir una maldición, la intención era traer el mal sobre entre comillas, el enemigo, ¿no es cierto? Esto es algo que los brujos practican muchísimo porque saben perfectamente cuál es el poder de estas cosas. Y en esencia podemos decir que la maldición es una fuerza que provoca que algo suceda, realmente. ¿Por qué? Porque se están invocando a las entidades negativas, a las entidades malvadas, que son los demonios, y ellos se van a encargar de que eso realmente sea llevado a cabo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando abrimos la boca, ¿sí? Así que estas fuerzas van a ocuparse de que de destruir, robar, arrastrar a las otras personas a situaciones de pérdida, algo que no les permita avanzar, estancarlos, enfermarlos, lo que sea, ¿no es cierto? Hay muchas consecuencias, ¿sí? Pero son siempre malignas, son siempre negativas para la persona que es afectada. Entonces, maldiciones que nosotros imponemos sobre los demás. En primer lugar, lo hemos estudiado, pero lo vamos a ver de nuevo. El tema de Jacob. Le respondió a Labán diciendo: yo tenía temor porque pensaba que podías quitarme a tus hijas a la fuerza, pero cualquiera sobre quien encuentres tus deidades no seguirá con vida. En presencia de nuestro pariente, señala lo que yo tenga tuyo y tómalo. Pues Jacob no sabía que Rachel los había robado a los ídolos de Labán, ¿no es cierto? Entonces aquí sin querer, Jacob maldijo a Rachel. Él no sabía que la estaba maldiciendo cuando dijo eso, ¿sí? Pero tampoco se detuvo a pensar absolutamente si estaba maldiciendo a Rachel, a Lea o a cualquiera de sus hijos o a cualquiera. Él directamente condenó a muerte a quien hubiera sido, sin pensar en nada, absolutamente. Y eso está mal porque sabemos perfectamente que el castigo por el robo no es la muerte. Hola Aníbal, bienvenido. Entonces él estaba aplicando una pena que no era la que correspondía. Sí, estaba siendo exagerado. En realidad lo que estaba haciendo era un show para defenderse a sí mismo y su integridad, ¿no es cierto? Porque realmente él era inocente de la acusación que le estaban haciendo. Pero ¿qué sucede con estas cosas? Que el ladrón es robado, por así decir, ¿no es cierto? El engañador es engañado. Entonces, Jacob reaccionó justamente de esa forma, defendiéndose porque, bueno, no, esta vez no hice nada, más o menos así. Entonces se jugó todas las cartas y no pensó en los demás, ¿no es cierto? Normalmente, las maldiciones que proferimos son sin darnos cuenta de esta manera, ¿sí? Vean que esta cosa que hizo
Jacob no solo provocó la muerte de Rachel más adelante, sino que además esa misma acción volvió a repetirse, se estableció como una maldición en su familia, porque luego esto mismo es lo que Joseph hace a sus hermanos, justamente, o sea, les devuelve esa misma acción, ¿no es cierto?, cuando les coloca la copa en la boca, en la bolsa de Benjamin, ¿no es cierto? Y ahí entonces él está pagando más o menos con la misma moneda. ¿Qué hacen todos los hermanos? Condenan sin saber quién es, ¿no es cierto?, a ciegas, dictan sentencia también nuevamente es de muerte, ¿sí? Que no es lo que corresponde para un robo, una sentencia de muerte contra quien hubiera sido. Y entonces ellos mismos condenaron a muerte a Benjamin, ¿no es cierto? De esa manera. Menos mal que era Joseph el que estaba del otro lado, porque ellos lo hubieran entregado de esa forma, ¿no es cierto? Sin saber, sin pensar. La verdad es que las cosas son más que sin saber, sin pensar, son sin reflexionar, sin utilizar, o sea, siempre en el calor de la carne, ¿no? Son las respuestas carnales normalmente, ¿sí? Entonces no nos damos cuenta en ese momento en que está saliendo maldición de nuestra boca y que eso puede afectar el resto de nuestras vidas. Las nuestras también, porque vean ustedes que, como está mencionado aquí, Jacob afectó a Rachel, ciertamente, pero también se afectó a sí mismo y a sus descendientes, porque esa desgracia, entre comillas, que le hizo Joseph, lo volvió loco a Jacob, ¿no? Cuando volvieron todos y estaba todo el problema, ¿no es cierto?, con Benjamin. Entonces era toda una cosa, toda una situación terrible, ¿no es cierto?, que él mismo se autogeneró. Esa cosa que él había hecho, él debía pagarla y lo pagó. Entonces, ¿cuántas veces insultamos a nuestros hijos, insultamos a nuestra pareja, a nuestro marido, a nuestra esposa, insultamos a los amigos, hablamos mal de la gente, ¿no es cierto? Cualquier cosa que es muy mínima, enseguida la boca sale para afuera. No es bueno que sea así, dice Jacob, el hermano de Yahshua, ¿no es cierto? No es bueno que de nuestra boca salgan bendiciones y maldiciones, no puede ser así. Tienen que salir solamente bendiciones realmente. Necesitamos aprender a cambiar nuestro lenguaje. El canalla, el malvado, vive hablando perversidades, guiñando el ojo, barajando los pies, señalando con el dedo. Hay duplicidad en su mente, planea lo malo todo el tiempo, provoca contiendas. Por eso vendrá sobre él la calamidad sin advertencia. En un momento quedará quebrantado sin remedio. Todas esas cosas tal vez no las llevamos a su máxima expresión, no planeamos, no hacemos grandes planes. Sin embargo, ¿cuántas veces revolvemos las cosas en la cabeza y las revolvemos y volvemos a revivirlas o la cambiamos un poco, ¿no es cierto?, según como nos guste, y estamos haciendo justamente todas estas cosas en nuestra mente. Ya sabemos que las cosas no solamente tienen que ser ejecutadas físicamente, ¿no es cierto?, que podemos adulterar en la mente, por lo tanto también podemos estar haciendo todo esto que está aquí descrito en nuestra mente. Entonces, ¿qué ocurre cuando pronunciamos estas palabras? Literalmente, Hasatán se ocupa de las agarra al vuelo y dice, esta es mía, y vaya y las ejecuta, asigna demonios enseguida para que las lleven a cabo, ¿no es cierto? Porque él lo dijo, entonces yo puedo hacerlo, y tiene razón, él está con el derecho legal. Entonces la maldición va a empezar a trabajar en la vida de aquellos a quienes nosotros afectamos con nuestras lenguas, ¿sí? Hijos, maridos, esposas, amigos, todos, ¿no es cierto? Muy lentamente, ciertamente. No va a ser una cosa, listo, lo acabo de decir, le cayó un rayo en la cabeza. No es así, pero sí va a empezar a su vida a ser afectada de ahí en adelante, ¿sí? Va a ir seguramente hacia el destino que profetizamos, entre comillas, ¿no es cierto? Cuanto más insistimos en repetir lo mismo, más firme resulta el objetivo, más poder estamos dando a los demonios, más reafirman esas actitudes para la persona y más la hacen caer. ¿Por qué ocurre esto de esta manera? Porque los impuso autoridad y poder en nuestras lenguas, ¿sí? Eso tiene que quedar
muy claro para todos. Tiene que ser una cosa que se muerdan la lengua antes de decir cualquier cosa que no sea cierto, antes de decir cualquier mentira, tipo decirle que no estoy, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Que nos parecen, ay, qué pavota esa mentira, ¿no es cierto? No hay ninguna mentira que sea blanca, no hay ninguna mentira que no tenga importancia. No, si nos pusiéramos a imaginar la cantidad de mentiras que hemos dicho cada uno de nosotros en nuestra vida, podemos hacer rebalsar un dique, les aseguro, con la cantidad de mentiras bobas y grandes también, obviamente, ¿no es cierto? Pero las mentiras bobas son las que más le cuesta a la gente sacarse la costumbre. Esto ya lo hemos estudiado y es muy importante. La lengua tiene poder, ¿sí? Entonces no debemos ni maldecir, ni decir cosas malas, ni decir mentiras, ni decir ninguna cosa que no sea absolutamente verdadera. Yahweh nos hizo semejantes a Él mismo y Él lo hizo todo con el poder creativo de su palabra. Nosotros, que somos seres espirituales semejantes a Él, hechos a su semejanza, también tenemos ese poder y autoridad en la palabra porque Él nos lo dio, ¿sí? Y es para bien o para mal. Esa es la cuestión. Entonces, ¿vamos a seguir usándolo para mal como hemos estado haciendo durante miles de años? Vamos a tratar de mejorar un poco, ¿no es cierto? Aunque sea al final dar algún tipo de buen ejemplo de lo que es la humanidad. Así que no olvidemos nunca, somos semejantes a Elohim y tenemos que representarlo correctamente. Si no tenemos conciencia de la autoridad y poder que tienen nuestras palabras, podemos literalmente destruir la vida de los que amamos. Literalmente destruir la vida de los que amamos. ¿Cuántas veces la gente está en su vida, ¿no es cierto? Y dice cosas, ¿no es cierto? Se queja gente que se queja todo el día, que se queja de todo, que esto, que lo otro, que lo demás aquí, lo demás allá. Está liberando mala onda, dirían los nueva era, ¿no es cierto? Pero realmente está liberando mala onda. Gente que es insoportable porque se la pasa quejando y hablando mal y todo está mal a su alrededor, ¿no es cierto? Ese tipo de persona lo único que hace es maldecir a todo el mundo a su alrededor y maldecir a sí mismo también, porque generalmente las cosas empiezan también por uno mismo. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante empezar a cambiar la mentalidad, empezar a cambiar el lenguaje, empezar a cambiar la forma en que estamos pensando y encarando las cosas. Al final de cuentas, ¿estamos con él o no estamos con él? Hay que decidirse dónde nos colocamos. En el mismo principio, como decimos, los brujos, los hechiceros hacen los mismos conjuros, pero ellos sí buscando directamente provocar ese daño, buscando invocar directamente a esos demonios, a esas entidades malignas que sí van a querer trabajar, porque es su trabajo, por así decirlo. Entonces van y los contratan para que les cumplan las cosas que ellos quieren que sean hechas. Por eso tanta gente trabaja en hacer amarres o romper amarres y todas esas cosas que los brujos, curanderos y demás promocionan por ahí, ¿no es cierto? Hola Johnny, bienvenido. Entonces, ellos saben perfectamente que están trabajando con Hasatán, ellos saben con quiénes están trabajando. Aún así ellos se engañan a sí mismos, a veces se dicen a sí mismos que hay magia blanca, que hay magia negra, y que ellos son de la magia negra, de la magia blanca, y entonces no hacen cosas malas. Están de los dos del mismo lado, la magia negra y la magia blanca están trabajando del mismo lado y van a tener exactamente el mismo fin. Pero bueno, ellos se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque de esa manera se sienten poderosos. Realmente es una lástima que los propios creyentes no conozcan el poder de la palabra y que los hijos del enemigo sí lo entiendan, ¿no es cierto? Porque realmente los creyentes de esta manera que están siempre vulnerables a los ataques de hechicería o brujería que les puedan imponer los demás. O sea, cuando sabemos perfectamente que hay personas que van a la curandera, a la bruja de la esquina y le piden un trabajo para hacerle un daño a alguien, ¿no es cierto? O a otra persona. Eso quiere decir que en algún momento eso puede ser factible que nos afecte a nosotros, que alguien que qué sé yo, nos agarró jeriza, nos tiene rabia, haga algún trabajo contra nosotros. ¿Por qué no? ¿Sí? Y nosotros ni enterados, porque nadie te va a venir a decir, mira, hice un trabajo
contra tuyo, no lo hacen de esa manera, ¿no es cierto? Entonces es muy necesario estar alertas a todo este tipo de cosas y estar siempre en la posición correcta con él para poder estar limpiándonos todos los días de toda la suciedad que recogemos durante el día, ¿no es cierto? Como dijo Mashiach, nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos habló, pero todos los días necesitamos lavarnos los pies. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque todavía estamos acá y todavía nos ensuciamos con el polvo de esta tierra. Entonces necesitamos hacer esa limpieza, necesitamos tener presentes todas esas cosas sin volverse loco tampoco, sin ponerse obsesivo con esas cosas, porque tampoco es la cuestión. Él se ocupa de limpieza, de toda la limpieza, ciertamente, nosotros hacemos nuestra parte y él la suya. Las maldiciones autoimpuestas, ¿no es cierto? El ejemplo que habíamos dado la otra vez, y lo repito ahora también, fue el de Rivka. Jacob le respondió a su madre Rivka, pero mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, quedaré por tramposo delante de él y me conseguiré una maldición en vez de una bendición. Pero su madre le dijo, que tu maldición, hijo mío, caiga sobre mí. Solo haz lo que te digo y ve y escógemelos. En este caso fue una automaldición bien clarita, ¿no es cierto? Y muy consciente, ya lo dijo sabiendo lo que estaba diciendo. ¿Sí? Muchas veces decimos cosas por el estilo, ¿no es cierto? O nos autoimponemos un determinado castigo, sabemos perfectamente que lo que vamos a hacer no es correcto y va a tener una determinada consecuencia y aún así asumimos esa consecuencia sobre nosotros mismos, ¿no es cierto? Y no es así como tenemos que estar andando en los caminos del Padre. Entonces, ella cargó con las consecuencias de esta automaldición, realmente no volvió a ver a sus hijos, ¿no es cierto? Toda palabra que hablemos en negativo, toda cosa que expresemos se va a volver una realidad en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos de nosotros mismos también. Como el mismo ejemplo que decía antes, la persona que se queja de todo, normalmente empieza a quejarse porque hay cosas que la molestan a ella misma, ¿no es cierto? Puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Puede ser un mal trabajo, en el cual está estresada, puede ser exceso de trabajo, por lo cual también la persona queda estresada, un trabajo que no le gusta, puede ser los hijos que vuelven loco a los padres, puede ser una enfermedad, puede ser muchísimas cosas, ¿no es cierto? Las que nos coloquen en una situación de estrés, básicamente, lo cual se va convirtiendo en irritación, ¿no es cierto? Ahora, si no se controla esa situación, verdaderamente la persona empieza a quejarse, a reclamar de esto, a reclamar de lo otro, lo único que está haciendo es empeorar ese entorno en el que está. Si tenemos un enfermo, sabemos perfectamente que no podemos estar poniéndole una música de sepultura, ¿no es cierto? Para levantarle el ánimo le vamos a poner una música agradable, evidentemente. Entonces es lo mismo también, no tenemos por qué estar escuchando la música de quejidos, ¿no es cierto?, alrededor todo el tiempo. Tenemos que cambiar el disco, verdadera y literalmente. Hola Mariel, bienvenida. Entonces, todo lo que establecemos, todo lo que decimos, todo lo que estamos emitiendo de esa forma, lo vamos a recibir, sobre todo si estamos dale, ¿no es cierto? Si lo repetimos, si lo repetimos, si lo repetimos hasta el cansancio, si estamos, qué sé yo, tengo una enfermedad y cada 5 minutos digo, me voy a morir, bueno, te vas a morir. Evidentemente todos nos vamos a morir, ciertamente, pero estás empeorando verdaderamente la situación, además de que la depresión avanza, ¿no es cierto? Y obviamente también el entorno en general queda bastante deprimente, ¿sí? Entonces pensemos un poco en cada vez que hablamos y cómo alcanzamos siempre eso que pronunciamos. Si lo decimos, entonces siempre nos termina sucediendo. No sé si ustedes le han empezado a prestar atención, pero si empiezan a decir cosas, esas cosas suceden, pero esas cosas que son bobas. ¿Y por qué suceden? Porque la palabra nuestra tiene verdaderamente un poder, y Él quiere que notemos eso. Él quiere que notemos que ciertamente a nuestro alrededor hay legiones demoníacas que están más que dispuestas, esperando a que digamos algo para salir corriendo a llevarlo a cabo, ¿sí?
Esa es la cosa. Al mismo tiempo están impidiendo que los malajín nos alcancen, sabemos lo que es la cubierta, ¿no es cierto? Nos alcancen para poder hacer lo contrario, porque para las bendiciones nosotros necesitamos deshacer un gran camino que hemos recorrido, ¿no es cierto? Sabemos, si estuviéramos en una postura completamente limpia, otro sería el cantar, pero como estamos a mitad de camino limpiándonos y todo lo demás, si colaboramos en contra, por así decir, de nosotros mismos, nos estamos suicidando, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que declaremos en nuestra contra, la vamos a alcanzar porque los bichos están a nuestro alrededor esperando solamente que digamos A para cumplir el resto. Entonces cuidémonos de lo que decimos. Si estamos a punto de quejarnos en algo, bendigamos. Si estamos a punto de enojarnos cualquier cosa, coloquémonos en su presencia, alabémoslo, salgamos del lugar donde estamos y vámonos a un lugar donde esté su presencia, que su presencia nos lleva a alabar, a bendecir, a glorificar, a hacer todas las cosas correctas realmente y a estar en una posición que beneficia a todos, inclusive al entorno en el que estamos. Una cosa que quiero resaltar una vez más también es que la inversa no es igual, y esto es justamente el gran error de los cristianos que inventan cosas, ¿no es cierto? Que han llegado a la conclusión de que ya que si maldecimos eso va a suceder, entonces si nos bendecimos nos va a traer bienes, nos van a traer cosas buenas, ¿no es cierto? Nos va a ir bien. Entonces tenemos que hacer esas bendiciones, empiezan con los decretos y todas esas cosas que ellos declaran, ¿no es cierto? Esas declaraciones que hacen. Entonces declaran bendiciones, declaran cosas y es un desastre todo porque la mayoría no se cumple, ¿no es cierto? No funciona realmente de esta manera. Provocamos las maldiciones que hablamos realmente porque la condición de ejecución de la maldición es justamente la emisión, ¿no es cierto? Pero las bendiciones se consiguen de la única manera que Yahweh ha dispuesto, que es por obediencia. ¿Cómo alcanzamos las bendiciones que Él nos ha prometido? Si obedecemos su Torah, si obedecemos sus leyes, sus misbot y si obedecemos todas las cosas que Él nos coloca. Por otra parte, nos queda bien claro entonces lo que dijo Mashiach, justamente, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, justamente lo que tenemos que invertir en nuestras vidas, ese cambio de 180 grados que tenemos que dar completamente, de dejar de pensar de la manera negativa, dejar de hacer salir de nuestra fuente cosa maligna. Está ahí adentro, está en el viejo hombre, sí lo tenemos. Y sin embargo no tenemos que utilizarlo a ese, sino utilizar al nuevo hombre. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, bendigan. Pues para esto los han llamado, para que hereden bendición. O sea que si nosotros bendecimos, vean bien lo que dice, heredamos bendición, ¿sí? O sea que en su momento vamos a recibir bendición a cambio de la bendición que estamos emitiendo, ¿sí? Además de que la bendición rompe las maldiciones y rompe también la cubierta, ya lo sabemos. Entonces eso es lo que nos limpia nuestro entorno. Así que bendecir trae bendición porque actuamos como nuestro Padre. Ahora entendemos también por qué Elohim estableció que hablemos con salmos e himnos espirituales, ¿no es cierto? No hablemos de cualquier cosa, hablando de ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Elohim en sus corazones. Esa es la forma de intercambio verdaderamente, porque cualquier otra cosa realmente no proviene del Ruach. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro de Yahweh está contra aquellos que hacen el mal. Entonces es claro, ¿no es cierto? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No se debe hablar mal y no se debe hablar mentira. No se debe decir, emitir con la boca, con la lengua, cosa que no sea
un reflejo de lo que nuestro Padre es, ¿sí? Ayer aprendimos y entendimos que la Torá, la ley, como la llaman normalmente, no es una cosa que debemos guardar, es una cosa que debemos ser. La Torá tiene que estar grabada en nuestro interior para hacer qué, para que yo no sé, tenga un recurso ahí adentro, un aplicativo que me funcione para que lo guarde, no, para que eso se convierta en mi naturaleza y yo pase a ser la ley, de manera que lo haga de manera espontánea porque yo soy eso. Sí, es como si la ley, incorporar la ley de esa forma fuera más o menos como respirar. No tengo que pedirme a mí misma para respirar. Lo hago porque sí, porque sale. Yo no lo controlo siquiera. Entonces eso es que forme parte de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces también de esa manera, si el día que tengamos esa maravillosa gloria de tenerla en pleno en nuestra naturaleza, toda la ley, justamente este tipo de cosas ya no serán necesarias guardarlas. Simple y sencillamente no se nos va a ocurrir de ninguna manera hacer lo contrario. Está contra la naturaleza de la persona, directamente. Eso es lo que es realmente guardar la ley. Entonces, es muy interesante también ver que donde hay hogares, ¿no es cierto?, que donde hay mucha palabrería sucia, mucha grosería, mucha discusión, mucha pelea, abundan las enfermedades, ¿sí? Porque son otra de las formas en las cuales los castigos se manifiestan. Y esto lo hemos visto y lo vamos a volver a leer después, ¿no es cierto? Todas las maldiciones que determina Yahweh son los castigos de la desobediencia. Así que antes de comenzar con cualquier tipo de oración, en realidad es para todo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Antes de comenzar a caminar, por así decir, es muy importante que todos en la familia, si todos lo hacen, es mucho mejor, ¿no es cierto? Un compromiso de no pelearse, que no haya quejas, de que modifiquen su vocabulario. Este es un trabajo realmente de disciplina, como cualquier cosa, como ponerse a hacer gimnasia, hay que acostumbrarse, ¿no es cierto? Pero bueno, es un trabajo que con amor dentro de una familia tiene que poder lograrse de a poco, ir avanzando en este sentido. Si el ambiente es de pleito, las oraciones no corren, no fluyen, ¿sí? Hay, ¿cómo podríamos decir? Hay choques eléctricos que impiden el fluir de las oraciones de paz, ¿no es cierto? Porque vienen las cosas de negatividad, de las discusiones, todo eso quiebra la armonía, ¿sí? Y no permite que el ruaj fluya. Entonces, tener un lenguaje negativo, tener un lenguaje pesimista, quejoso, de maldición, desactiva las oraciones, verdaderamente. Los creyentes que oran a Elohim por una situación cualquiera, pero después empiezan a expresar negativismo, no es cierto, van y dicen, ay, por favor, tal cosa, que yo que sé, y después lloran y dicen, ay, me voy a morir igual, o ay, me van a despedir, lo que sea, ¿no es cierto? Están invalidando automáticamente con su propia palabra lo que acaban de pedir, si es que pidieron algo, ¿no es cierto? Lo que acaban de decir, lo que sea, se autoinvalidan en todo lo que dicen porque son contradictorios en sí mismos lo que dicen. Entonces no se puede estar orando y al mismo tiempo quejándose, no funciona de esa manera. Una de las bases que ya hemos mencionado es perdonar. En primer lugar, sin ese requisito sabemos también que no vamos a ser escuchados. Lo primero que él nos dice es deja todo ahí y anda a arreglar el problema que tengas con la persona que sea, ¿no es cierto? Y si vos tenés que perdonar o si la otra persona tiene que perdonar, lo que sea, vas y lo resolves primero y después yo te voy a escuchar. Eso es lo que él dice, entonces también hay que tener en cuenta esos requisitos. Él no dice las cosas porque sí, las dice para que obedezcamos justamente, y si insistimos en no obedecer, él va a seguir ahí esperando hasta que hagamos el camino correcto, ¿no es cierto? No se puede llegar a una habitación tratando de atravesar la pared, que es lo que generalmente tratamos de hacer. Tenemos que ir hasta la puerta, justamente, y entrar por la puerta. Seguir golpeando la pared no sirve de nada. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando insistimos con nuestras malas costumbres. Entonces, tenemos que cuidar
no solamente la lengua, sino también la calidad de los pensamientos, porque sabemos que nuestro interior es en el corazón donde se originan todas las corrupciones, todos los males, ¿no es cierto? Pero también allá adentro es donde se va a originar lo bueno, ¿sí? Entonces necesitamos usar la mente del Ruach. Y ahí necesitamos darle preeminencia a la mente del Ruach por encima de la mente de la carne. ¿Para qué? Para ir saneando esa mente de la carne y tranquilizándola y utilizar cada vez más la mente del Ruach, ¿no es cierto? Porque según piensa un hombre en su corazón, así es él, dice Mishlei en el capítulo 23. ¿Cómo piensa un hombre en su corazón? Es lo que tiene adentro de su corazón. Por eso es que Yahweh nos dice, nos promete que va a grabar su ley en nuestro corazón. Es ahí donde la va a grabar. ¿Para qué? Para que salga solamente su ley, justamente, como ahora que sale solamente pecado, ¿no es cierto? Así es como estamos hoy, pero Él promete que va a grabar la ley completamente en nuestro corazón. Las Escrituras dicen en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, piensen en esto. Piensen en esto. Entonces, o sea, no es solamente digan esas cosas, no, es estar pensando, es estar llenando los huecos en nuestra cabeza justamente con todas estas cosas, ¿sí? Los pensamientos de amargura, rabia, odio, venganza, envidia, rechazo, todas esas cosas desagradables, ¿no es cierto? Dolor, rebeldía, todas esas cosas negativas, ¿no es cierto? Traen peligro a nuestra estabilidad emocional. En el momento que se empiezan a presentar, simple y sencillamente hay que decir de dónde saliste, te vas de acá. Así de simple, uno tiene que cortar con esas cosas, cortar con ciertas costumbres en las cuales uno está dándole vueltas a un asunto. Por ejemplo, me peleé con mi hermana y entonces ¿qué hago? Estoy toda la tarde enroscada con la pelea, ¿no es cierto? No. Al rato ya la tengo que eliminar a esa pelea de mi cabeza y no volver y no seguir revolviendo, ¿no es cierto?, lo que está ahí, porque eso es justamente deja Satán, no proviene de nosotros, proviene de afuera para seguir revolviéndolo, y si lo seguimos revolviendo, ¿qué logramos? Nada de bueno, ciertamente, siempre son cosas malas. Entonces también cuando hay cosas negativas, todas esas cosas que mencionamos, ¿no? El pesimismo, fatalismo, que no hay remedio, que todo me va mal, que yo soy siempre, a mí me sale todo mal, que no vale la pena esforzarse, sí, que bueno, que todas esas cosas, hay que eliminar todo ese tipo de pensamiento, ¿sí? Esto es muy serio porque eso puede descontrolarse completamente en una persona. Si no sanamos de estos pensamientos enfermos, vamos a terminar descontrolados, o sea, descontrolados del lado bueno, controlados por pensamientos enfermizos, y todo el tiempo, y todo va a terminar transformándose de esa manera. Si estamos todo el tiempo esperando que algo malo nos pase, que nos vayamos a enfermar con esto y lo otro, es muy probable que terminemos como esas personas que tienen que lavar las manos cada 5 minutos para eliminar supuestas bacterias, y que lo hacen de manera compulsiva, sabiendo perfectamente mientras lo están haciendo que eso no sirve de nada, pero no consiguen parar de hacerlo. Entonces podemos llegar a quedar muy enfermos verdaderamente, ¿sí? Y si llegamos a estar en ese caso, nos van a mandar a un psiquiatra, nos van a dar remedio, vamos a terminar más locos de lo que estábamos. Realmente ahí vamos a terminar enfermos de verdad. Entonces, tenemos que pensar, como dijo Shaul, todo lo que es verdadero, respetable, justo, amable, ¿no es cierto? ¿Será que nuestros pensamientos adoran y glorifican a Elohim? Cuando estamos en ese momento, ¿sí? En esos momentos en los cuales estamos así, estamos alterados, estamos indignados interiormente, estamos ansiosos interiormente, estamos de cualquier manera que no es la correcta, paremos un segundo y pensemos, ¿esto es agradable para mi Padre? No, me voy corriendo con Él para que Él me ayude. Así de simple. Muchos de nuestros fracasos espirituales se deben a nuestra mente y malos pensamientos. Somos nosotros mismos los mayores autoboicoteadores que tenemos. Somos nuestros peores enemigos, ¿sí? El pensar bien, el santificar nuestra mente, purificarla de todo mal pensamiento, cada vez que aparece lo sacamos. Eso es un ejercicio sumamente positivo y nos hace sentir bien, porque nos hace sentir que nos estamos dando cuenta de
esas cosas y que estamos haciendo un trabajo, estamos impidiendo que esos pequeños enemigos entren dentro del reino de Yahweh. Eso es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo y estar alertas para mantener purificado este templo. Esa es la forma, ¿sí? Entonces tenemos que ratificar de esta manera, momento a momento durante el día, ¿no es cierto? Toda vez que esas cosas aparezcan en nuestra mente, ratificar nuestra identidad como hijos de Elohim, ratificar nuestra posición, ¿no es cierto? Y entonces eliminar todas esas cosas que no deben estar en su presencia, ¿sí? Tenemos que eliminar todos esos pensamientos egoístas, deseos de venganza, falta de perdón, las paranoias, las locuras, todo lo que sea, ¿no es cierto? Para poder crecer y sanar esas partes que están paranoicas, que están locas, que se han creado fortalezas. Necesitamos empezar a trabajar con nuestras mentes para eliminar todas las fortalezas que hemos ido creando de forma equivocada. Hola Juan, bienvenido. Entonces, eso es un trabajo que corresponde a cada uno de nosotros en cuanto a nuestra santificación. Las enfermedades que padecemos por causa de maldiciones que hayamos permitido entrar, que no necesitan ser generacionales, como podemos ver, son cosas que van en nuestro mal comportamiento, van en nuestra habla, ¿no es cierto?, en lo que estamos diciendo, y es obviamente a causa de la desobediencia, por eso nos tocan, ¿sí? Porque nosotros, no se olviden que tenemos autoridad sobre escorpiones y serpientes y podríamos beber veneno sin que nos hagan daño, pero eso es, estamos correctamente posicionados y sí podemos hacer uso verdadero de esa autoridad. Al parecer, dada como está la situación, corporal, física, de salud, en la media general de la humanidad, evidentemente eso no está siendo usado. No lo estamos usando correctamente porque no estamos en la posición correcta. Entonces necesitamos volver a colocarnos en el lugar donde tenemos que estar. Cuando los malos pensamientos entonces tomen lugar en nuestra mente, tomemos la iniciativa de llevar los cautivos a Yahshua a través de la oración y la lectura de la palabra, lo que sea que nos socorre, nos auxilie en ese momento, hagámoslo, ¿sí? No nos dejemos seducir por los malos pensamientos, no los escuchemos, no los sigamos. Antes los escuchábamos y les dábamos vuelta y todo lo demás, ahora no podemos estar prestándole atención, son como demonios, son cosas malvadas que están en nuestra mente, simplemente las cortamos y las llevamos al madero. Cuando entonces estén presentes ese tipo de sensaciones, ese tipo de pensamientos, eliminémonos en el momento y agradezcámosle a nuestro Padre que alimenta nuestros pensamientos con cosas agradables y nosotros le permitimos que Él nos dé lo que Él desea darnos. Entonces, ¿cómo rompemos todas estas maldiciones impuestas, que sean impuestas por nosotros, impuestas por los demás, o inclusive las que nosotros imponemos a los demás, las rompemos por medio de la oración, simple y sencillamente, como ya hemos visto? Hay un cuarto post que no va a ser charla, que justamente son las oraciones para las maldiciones y que en buena parte hemos visto, ¿no es cierto?, justamente en la que ya hemos hecho, pero tienen algunas cosas más para casos especiales, así que el que quiera verlo después lo mira. Hola Abriel, bienvenido. Vamos a hablar de las maldiciones bíblicas ahora, ¿sí? Estas son las que llegan de forma directa cuando se quebranta o desobedece una ley específica de la palabra de Elohim, que hacen estas cosas. O sea, todas en realidad, si nos vamos a dar cuenta, son maldiciones bíblicas. ¿Por qué? Si yo me maldigo a mí mismo, estoy hablando mal, ¿no es cierto? Lo cual ya es quebrantar el mandamiento de no levantar falso testimonio y no hablar mal, ¿no es cierto? O sea, entonces siempre estamos haciendo cosas que derivan de los 10 mandamientos. Toda la ley de Yahweh deriva de esas 10 leyes primarias, ¿no es cierto? Y de ahí se va ampliando, nos va explicando porque nosotros somos lentos, pero no porque sea necesario realmente. Él lo tiene todo bien claro y bien definido. Entonces,
podríamos considerar a las maldiciones bíblicas dentro de la categoría de las maldiciones justas. Sí, son maldiciones justas porque él ya ha determinado que esa es la consecuencia para el que realiza una determinada acción. Es lo mismo que cuando nosotros le ponemos a nuestros hijos una cosa, haces tal cosa, vas a recibir tal castigo. Es exactamente lo mismo. Ustedes ven cómo es la cosa, ¿no es cierto? Cuando uno dice maldiciones, generalmente se piensa en cosas terroríficas, ¿no es cierto? En cosas de brujas y cosas por el estilo. Y sin embargo, una maldición es una consecuencia. Simple y sencillamente, ¿no es cierto? O sea, si tocas una cosa caliente, te vas a quemar. ¿Dónde está la maldición? En que te vas a quemar, evidentemente, ¿no es cierto? Pero la persona está haciendo algo, soy yo el que va a quemar a la otra persona, no. Si tomás mucho alcohol vas a tener resaca. ¿Quiénes son los que buscan esa consecuencia? Esa consecuencia te cae encima de la misma manera que una ley física, por así decir. Es una cosa que va a ser así determinada. Yahweh ha determinado una serie de consecuencias para una serie de comportamientos negativos que podemos llegar a realizar. Si los realizamos, simple y sencillamente nos estamos poniendo bajo la maldición, es decir, bajo las consecuencias que él ha determinado. Entonces, es maldición, por ejemplo, hacer el trabajo para Elohim con descuido, ¿sabían? Dice, maldito el que sea negligente en hacer la obra de Yahweh. En Yirmeyá, en el capítulo 48. Entonces, comprendemos que podríamos ser malditos por Yahweh mismo. Él lo está diciendo. Cuando Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos a toda costa, pero nosotros y que siempre corremos para el otro lado. Fuimos diseñados para servir con amor, con diligencia, con alegría a nuestro Creador, ¿sí? Pero como tenemos el libre albedrío, podríamos tomar una decisión diferente. Como tenemos el pecado, la vamos a tomar, realmente. Existen muchos mandamientos y ordenanzas con promesas en las Escrituras, ¿sí? Y prometen darnos bendición si los guardamos. Por ejemplo, honrar a los padres, ¿sí? Este es el primer mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre, como te ha mandado Yahweh tu Elohim, para que dures mucho y para que te vaya bien en la tierra que te está asignando Yahweh tu Elohim, dicen de Barín, capítulo 5, Mishlei 20 dice, al que insulta a su padre o a su madre, le fallará la luz cuando llegue la oscuridad. Como vemos, uno tiene una promesa positiva y el otro está dando justamente la promesa negativa, que viene siendo esa bendición y maldición. Entonces, esta es una condición de Elohim para que podamos vivir mucho tiempo. Ese es el premio de esto, disfrutando de la vida y buena calidad de vida, además, ¿no es cierto? De hecho, cuando tenemos muchos problemas con nuestros padres, opera sobre nosotros una maldición de muerte y pobreza que puede ser heredada y puede ser ciertamente magnificada por nuestros propios comportamientos. Entonces, es importante arreglar cuentas con ellos y perdonarlos en lo que sea y pedir perdón en lo que sea, es de los dos lados. Y si ellos ya no están presentes, de cualquier manera podemos pedir perdón por lo que hayamos hecho, ahora que somos grandes y nos damos cuenta de muchas cosas, sobre todo ahora que Él nos está mostrando muchas cosas y vemos mucho más, ¿no es cierto? Entonces, podemos perdonarles todo lo que hayamos considerado inclusive que han hecho. Podemos perdonarles que no hayan sido buenos padres y eso puede sonar hipócrita porque generalmente nosotros tampoco lo hemos sido. Sin embargo, tenemos que perdonar eso porque los amamos realmente y porque eso nos hace bien a nosotros también. Estamos quebrantando esa maldición que se ha impuesto sobre la vida. Inclusive hay que esforzarse por hacer estas cosas, aún con padres que puedan haber sido abusadores o golpeadores, cosas que son bastante más difíciles, ¿no es cierto?, para las personas que cualquier otro error menor, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos también pedirles perdón porque nosotros con certeza no los hemos honrado con nuestra conducta. Muchísimas veces hemos faltado y hemos fallado y los hemos deshonrado literalmente, ¿sí? Una cosa que es nuestra obligación más allá de las circunstancias es justamente estar siempre honrando a nuestros padres. Eso es una orden que Abba nos ha dado. El mal comportamiento de ellos no va a disculpar nuestro mal comportamiento. Así como si nosotros quebrantamos las maldiciones, eso no va a quebrantar las consecuencias de lo que ellos hicieron. Si ellos no pidieron perdón y ya está muerto, no hay nada que podamos hacer. Ya lo sabemos eso, ¿no es cierto? Nosotros no estamos
orando por los muertos cuando quebrantamos maldiciones generacionales. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para estar resolviéndolo y estar arreglando cuentas con los padres. Si están vivos, gloria a Él, y que nos da la oportunidad de poder sanear esa situación con ellos en vida, porque es mucho mejor. Son innumerables los casos de padres que han abusado de sus hijos, realmente. Es un problema gravísimo y cada vez empeora más, ¿no es cierto? Porque a medida que se va generando, se va pasando de generación en generación, es una bola de nieve. Todo el pecado, cualquier pecado, es una bola de nieve y solamente va creciendo de generación en generación, ¿sí? Entonces debemos de cualquier manera perdonar para que esa bola de nieve se detenga, se deshaga y no continúe agrandándose y rodando a lo largo de nuestras generaciones. Y tenemos que sacarnos el odio y el resentimiento del corazón, porque ¿a quién afecta? ¿A quién hace daño? El resentimiento, el odio, el dolor, todo lo que esté ahí adentro, a nosotros. Simple y sencillamente nos amarga a nosotros, se genera una raíz de amargura que solamente nos lastima a nosotros. A los demás no los va a lastimar, no los va a afectar, ¿sí? Los demás tendrán la suya, pero esa raíz de amargura nos afecta a nosotros. Así que si no lo hacemos por ellos, por lo menos hagámoslo por Yahweh, ¿sí? Porque es lo que Él nos pide. Él nos pide que hagamos eso, ¿sí? Él nos va a dar la fuerza, el valor, la voluntad y la capacidad también de perdonarlos, porque lo vamos a perdonar a través de Mashiach. Entonces, veamos lo que dice aquí con respecto a esto en Malajiyá, en el capítulo 4. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que cuando yo venga no azote la tierra con maldición. Es muy importante para Elohim que las relaciones de padres con hijos estén en paz. Y de no ser así, la misma palabra dice que castigará la tierra con maldición. Si queremos ver nuestra vida espiritual prosperada, inclusive nuestra salud, nuestras finanzas, cosas que son materiales, que se manifiestan, tienen una manifestación física, real y concreta, tenemos que arreglar cuentas con Elohim en esta área, ¿sí? Aquí vemos que todas las cosas de nuestra vida material dependen de nuestra vida espiritual, porque lo espiritual es primero y lo material viene después. En segundo lugar, los pecados ocultos, ¿no es cierto? Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Vemos que la cuestión como es clara, ¿no es cierto? Quien lo confiesa, quien lo deja. Son las dos cosas que deben hacerse. No es solamente confesar y seguir en la misma, no. Hay que el arrepentimiento es un giro de 180 grados completo, hacer el camino opuesto. El pecado encubierto es el pecado oculto a los ojos de los demás, ¿sí? Es encubierto para los demás, la persona sabe, ¿sí? Y obviamente no está encubierto a los ojos de Elohim. Muchos creyentes llevan doble vida, llevan doble moral, pero justamente eso evitará que sean prosperados, nunca van a ser prosperados. Yahweh no puede prosperar a quien está viviendo de esa forma. Si este paso tiene una maldición de pobreza realmente para la gente que está haciendo cosas en oculto, tiene una maldición porque esto mata todo, esto seca todo, ¿no es cierto? Entonces no puede haber prosperidad en esa vida. Aún una infidelidad u otra cosa de mucho tiempo atrás, ya abandonada pero no confesada, actúa como pecado oculto. Y cuando digo confesada, es confesada al Padre, ¿no es cierto? Y tenemos que evaluar si es que estamos con muchas dificultades económicas, qué pecado está estorbando nuestras finanzas, qué es lo que está todavía molestando ahí y atrapando las cosas, ¿no es cierto? En tercer lugar, practicar la generosidad. La persona generosa disfruta la prosperidad, el que satisface a otros será satisfecho, dice Mishlei en el 11, y en el 28 dice, el que le da al pobre no padecerá necesidad, pero al que cierra sus ojos lo maldecirán. Aquí tenemos otra condición para prosperar, justamente, ser generosos y más aún con el pobre. Son las cosas que Él siempre está pidiendo a lo largo de todas las escrituras. Misericordia quiero, ¿no es cierto? Al pobre tenemos que asistirlo según nuestras posibilidades, obviamente, y eso va a traer mucha, pero mucha bendición en nuestras vidas, ¿sí? Hay muchas formas de ayudar a las personas, no necesariamente tienen que ser solamente económicas, hay muchas formas de ayudar a los demás. Nunca dejemos de hacer el bien cuando podamos. Dar con sabiduría, ayudando a quien realmente lo necesita, tener un corazón
compasivo, ¿sí? Tener mucha misericordia y no juzgar, ¿sí? Porque a pesar de que tenemos que tener discernimiento para elaborar las situaciones y sí tenemos que tomar decisiones, no se nos dice que no tomemos decisiones, ¿sí? Al contrario, se nos dice que sí debemos tomarla, no debemos emitir juicios de condena sobre los demás. Una cosa es tener un juicio de discernimiento y otra cosa es juicio de condena. Son dos posiciones completamente diferentes. Nosotros somos llamados a ser parte del juzgado, del jurado de Yahweh dentro de del concilio divino, ¿no es cierto? De esa manera nosotros tenemos que tener un razonamiento que nos permita emitir un juicio de discernimiento. Sin embargo, la palabra final la dicta el juez. Él es el que emite la sentencia final. Nosotros no debemos ocupar ese espacio, pero sí ocupar el otro. Y la gente normalmente mezcla los dos y dice, no, o no hacemos nada o hacemos todo. Y no es así como deben ser tomadas las cosas. Entonces, no olvidemos que todo lo que sembremos vamos a cosechar, ¿sí? Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente, dice Yahanan en su tercera carta. Es una oración preciosa que hace para un hermano. Busquemos entonces nuestra prosperidad espiritual, que es lo que está diciendo Yahanan, ¿sí? Busquemos prosperar en nuestra alma, calmémosla, ¿no es cierto? Y en nuestro espíritu que crezca. Esa prosperidad espiritual tiene que abarcar nuestra alma, justamente. Busquemos sanidad de nuestras emociones, ¿sí? Para que el Adón pueda prosperar todo en nuestra vida, de lo material y lo espiritual. Las dos cosas tienen que estar juntas, corriendo juntas al mismo tiempo, porque eso es lo que Él ha decidido. Si lo primero que debe ser restaurado en nosotros es nuestra parte espiritual, y nuestra posición en cuanto a dar y recibir, y todo lo demás vendrá por añadidura como Él promete. No abuses de un obrero necesitado y pobre, sea hermano o extranjero en una de las comunidades de tu tierra. Debes pagarle su salario el mismo día, antes de ponerse el sol, porque está necesitado y depende de él, urgentemente de él. De otra manera, clamará a Yahweh contra ti y tú incurrirás en culpa, dice Devarim en el capítulo 24. El malvado pide prestado y no paga, el justo es generoso y sigue dando, dice el Mismor 37. Así que vemos cómo es la evaluación que Yahweh hace acerca de la generosidad. Estos pasuquín hablan de no deber nada a nadie, justamente. De hecho, cuando una persona tiene deudas, está con una maldición sobre sus finanzas también, porque ese es un problema también de maldición, ¿no es cierto?, el estar siempre con deudas. Él promete que si nosotros estamos andando bien en sus caminos, seremos cabeza y no cola. Prestaremos y no nos prestarán, dice, ¿no es cierto? O sea, vamos a ser prosperados porque esa es una manifestación externa de una realidad interna. Hola Eduardo, bienvenido. En cuarto lugar, uno de los requisitos es guardar el Shabbat, ¿sí? Porque es una de las promesas que tienen, uno de los mandamientos, el mandamiento que tiene promesa, ¿no es cierto? A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice, ¿sí? Y ese es el requisito que él pide. Si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, el día consagrado de Yahweh, a Yahweh honorable, si lo honras, si no persigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas la propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Esa es la condición, es una de las condiciones para buscar su favor. ¿Qué es su favor? Sus bendiciones, literalmente. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, ¿no es cierto? La celebración, el descanso del Shabbat trae mucha bendición a los que lo guardan, porque es el día en que Él descansa en nosotros. Si nosotros no le damos la oportunidad de Él tener descanso en este templo, ¿sí? Justamente, estamos profanando el templo por un lado, porque lo estamos pisoteando, como él dice, y no le estamos dando lo que le corresponde realmente, ¿no es cierto? En quinto lugar,
guardar la Torá, evidentemente, ¿no es cierto? Y ahí viene justamente lo que él nos pide, nos dice y nos declara a todos, ¿no es cierto? Ahora bien, si obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si le haces caso a la palabra de Yahweh y a tu Elohim. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo y las crías de tu ganado, los becerros de tu manada y los corderos de tu rebaño. Bendita será tu canasta y tu amasador. Bendito serás en tus entradas y bendito serás en tus salidas. Yahweh pondrá en fuga a tus enemigos que te ataquen. Por un solo camino marcharán contra ti, pero huirán de ti por 7 caminos. Yahweh ordenará bendiciones para ti sobre tus graneros y sobre todas tus empresas. Te bendecirá en la tierra que te está dando Yahweh Elohim. Yahweh te establecerá como su pueblo consagrado, como te juró, si guardas los mandamientos de Yahweh Elohim y andas en sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh se proclama sobre ti y te respetarán. Yahweh te dará abundante prosperidad en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que Yahweh juró a tus padres que te daría. Yahweh te abrirá su generoso almacén, el cielo, para proveer lluvia en su temporada sobre la tierra y para bendecir todas tus empresas. Serás acreedor para muchas naciones, pero deudor a ninguna. Yahweh te hará cabeza y no cola. Estarás siempre arriba y nunca abajo, si solamente obedeces y observas fielmente los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo te ordeno hoy, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda de ninguno de los mandamientos que te ordeno hoy, y no te vuelvas a la adoración de otras deidades. Dice Devarim en el capítulo 28. Entonces, para finalizar, vamos a ver en contraposición las maldiciones que pueden venir, porque acá se nos promete toda la prosperidad física si nosotros tenemos esa prosperidad espiritual en nuestro interior. La prosperidad física es decurrente de nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que necesito hacer para que Él me bendiga y me dé prosperidad? Bendiga mi canasta, bendiga mi grano, que todo prospere, que todo abunde a mi alrededor. Obedecer las leyes. ¿Qué es obedecer las leyes? Ya lo hemos visto, ya lo vimos ayer. Obedecer las leyes no es guardar la ley. Yo no tengo que obedecerla. Esa ley tiene que estar grabada en mi corazón y ser parte de mi naturaleza. Y es a eso a lo que estamos llamados a practicar, poner en práctica todos los días. ¿Para qué? Para obedecer. Obedecer una cosa es una cosa que yo me tengo que imponer a mí misma. ¿Sí? No es una cosa que me sale naturalmente. Entonces, si todavía estamos imponiéndonos obediencia a ciertas cosas, es porque estamos en camino, no nos preocupemos, pero necesitamos entender que tenemos que terminar ese recorrido y llegar a que esa obediencia sea parte natural de nuestro comportamiento, sino que sea una cosa impuesta, una cosa externa y nada más. Entonces, él dice, pero si no obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Y miremos a nuestro alrededor, la sociedad, el mundo, el planeta entero, cómo está, en qué situación. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu batea de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el becerro de tu manada y el cordero de tu rebaño. Maldito serás en tus entradas y maldito serás en tus salidas. Yahweh desatará contra ti calamidad, pánico y frustración en todas las empresas que inicies, de modo que serás exterminado por completo a causa de tus malas obras al abandonarme. Yahweh hará que se te pegue la plaga hasta que haya acabado contigo en la tierra en la que estás entrando para poseerla. Yahweh te herirá con tuberculosis, fiebre e inflamación, con calentura y sequía, con frustración y enmohecimiento. Estos te perseguirán hasta que perezcas. Como podemos ver, y lo insisto y digo, las enfermedades son causa de la desobediencia. Eso es lo que Yahweh dice. Lo que los científicos digan me tiene muy sin cuidado. Yahweh dice que las enfermedades nos alcanzarán si desobedecemos su palabra, ¿sí?
Entonces él dice, el cielo sobre tu cabeza será de cobre y la tierra bajo tus pies de hierro. Yahweh hará que la lluvia sobre tu tierra sea polvo y te caerá arena del cielo hasta que seas exterminado. Yahweh te hará huir delante de tus enemigos, marcharás contra ellos por un solo camino, pero huirás de ellos por 7 caminos y vendrás a ser objeto de maltrato en todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres vendrán a ser alimento para todas las aves del cielo y para todas las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. ¿Quiénes son las aves del cielo y las bestias de la tierra? Son los demonios. Yahweh te herirá con la inflamación de Mitzrayim, con hemorroides, ampollas, picazón, de las cuales nunca te recobrarás. Yahweh te herirá con locura, con ceguera y con desánimo. Andarás a tientas al mediodía, como anda a tientas un ciego en la oscuridad. No prosperarás en lo que emprendas, te verás constantemente oprimido y explotado, sin nadie que te ayude. Si pagas los desposorios por una esposa, otro hombre la disfrutará. Si construyes una casa, no la vivirás. Si plantas una viña, no la cosecharás. Degollarán tu toro delante de tu vista, pero tú no comerás de él. Te quitarán tu asno en tu propia cara, y no te lo devolverán. Le entregarán tus rebaños a tus enemigos, sin que nadie te ayude. Tus hijos e hijas serán entregados a otro pueblo, mientras lo presencian, y tus ojos se cansarán de esperarlos, pero no podrás hacer nada. Vean si eso no es lo que hemos hecho con nuestros hijos que fueron llevados a la escuela y cuando volvieron ya no eran nuestros hijos. Un pueblo que no conoces se comerá el producto de tu suelo y todo tu grano. Te verás oprimido y maltratado continuamente hasta que te vuelvas loco por lo que ven tus ojos. Yahweh te afligirá en las rodillas y los muslos con una severa inflamación de la que nunca te recobrarás, desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Yahweh te dirigirá con tu rey que has puesto sobre ti a una nación desconocida para ti y para tus padres, donde servirás a otras deidades de madera y piedra. Serás el asombro, el refrán y la burla entre todos los pueblos a los que te lleve Yahweh. Aunque plantes viñas y las cultives, no tendrás vino para beber ni guardar, porque el gusano las devorará. Aunque tengas olivos por todo tu territorio, no tendrás aceite para unción, porque tus olivas se caerán. Aunque engendres hijos e hijas, no se quedarán contigo, porque irán al cautiverio. El grillo se apoderará de todos los árboles y productos de tu tierra. El extranjero en tu medio se alzará sobre ti cada vez más alto, mientras tú te hundes cada vez más bajo. Él será tu acreedor, pero tú no serás su acreedor. Él será la cabeza y tú la cola. Todas estas maldiciones te caerán, te seguirán y te alcanzarán hasta que quedes eliminado, porque no le hiciste caso a Yahweh, ni guardaste los mandamientos y las leyes que te ordenó. Ellas servirán como señales y pruebas contra ti y tu linaje para siempre. Porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del fin de la tierra, la cual se abalanzará como un águila, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo ni misericordia al joven. Devorará la prole de tu ganado y el producto de tu suelo, hasta que quedes eliminado. No te dejará nada de grano, de vino nuevo ni de aceite, de becerros de tus manadas ni de corderos de tus rebaños, hasta que te hayas llevado a la ruina. Te encerrará en todos tus poblados por toda tu tierra hasta que haya caído toda muralla fortificada y alta en la que confías. Y cuando estés encerrado en todos tus poblados por toda tu tierra que Yahweh tu Elohim te haya asignado, comerás tu propio fruto, la carne de tus hijos e hijas que Yahweh tu Elohim te ha asignado a causa de la desesperada estrechez a la que te reducirá tu enemigo. El que sea más delicado y melindroso entre ustedes se pondrá demasiado miserable con su hermano y con su estimada esposa y con los hijos que le queden para no compartir con ellos nada de la carne de los hijos que se coma, porque no le quedará nada a causa de la desesperada estrechez a la que te reducirá tu enemigo en todos tus poblados. Esto no se refiere a que vayamos a devorar literalmente, sino que esto se refiere que a los padres no tendrán amor por los hijos y los hijos no tendrán amor por los padres y se devorarán espiritualmente unos a otros. Y eso es lo que vemos a nuestro alrededor en esta sociedad hoy en día. Y a la que sea más delicada y melindrosa entre ustedes, tan delicada y melindrosa que nunca se
aventuraría a poner un pie en el suelo, le rezongará a su estimado esposo, a su hijo y a su hija, por las secundinas que salen de entre sus piernas y los bebés que dio a luz. Se los comerá en secreto por la gran carestía, en la desesperada estrechez a la que te reducirá tu enemigo en tus poblados. Si fallas en observar fielmente todos los términos de esta Torá que está escrita en este libro, para reverenciar este honorable y respetable nombre, Yahweh, tu Elohim, Yahweh te infligirá plagas extraordinarias a ti y a tu linaje, plagas extrañas y duraderas, enfermedades malignas y crónicas. Volverá a traer sobre ti todas las dolencias de Mitzrayim que tanto temían y se te pegarán. Además, Yahweh traerá sobre ti todas las otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la Torá hasta que quedes eliminado. Les quedarán escasamente unos pocos después de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, porque no hicieron caso al mandato de Yahweh tu Elohim. Y así como se deleitó una vez Yahweh en hacerlos prósperos y numerosos, así se deleitará ahora Yahweh en hacer que perezcan y en eliminarlos. Ustedes serán arrancados de la tierra en la que están a punto de entrar y poseer. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá les servirán a otras deidades de madero y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Sin embargo, aún entre esas naciones no hallarán paz, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Yahweh les dará allá un corazón angustiado y ojos que desfallecen y un ánimo abatido. La vida a la que se enfrentarán será precaria, estarán en terror noche y día, sin ninguna seguridad para sobrevivir. Por la mañana dirás si llegara la tarde, y por la tarde dirás si llegara la mañana, a causa de lo que temerá tu corazón y de lo que verán tus ojos. Yahweh te enviará de nuevo a Misraim en galeras por una ruta que te dije que no debías volver a ver. Allá se ofrecerán ustedes en venta a sus enemigos como esclavos y esclavas, pero nadie los comprará. Y es cierto, porque nadie compra nuestro trabajo, ¿no es cierto? Nadie compra el trabajo y todo ha sido... todo se ha venido abajo realmente porque no hemos obedecido su Torá, porque no hemos obedecido con gozo en la parte que nos daba con prosperidad. Así que podríamos citar también muchísimos otros pasuquín bíblicos, ¿no es cierto?, para demostrar cuándo viene la maldición sobre una persona. Pero con este pasaje cierro para que todo quede claro. En Yahoshua, en el capítulo 1, dice: pero tienes que ser muy fuerte y resuelto a observar toda la Torá que mi servidor Moshe te ordenó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Que este libro de la Torá nunca cese de tus labios, sino que lo recites día y noche, para que observes fielmente todo lo que está escrito en él. Solamente entonces prosperarás en tus empresas y solo entonces tendrás éxito. Amén. Esto es lo que ha terminado ahora entonces la charla, y quedo a disposición de ustedes porque no vamos a tener reunión, sino solamente comentarios, preguntas, lo que necesiten. Hola Nicolás, hola Teo.